Soy Brianna. Tengo 23 años. Durante 23 años, viví como sirviente en mi propia casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para fregar pisos, cocinar y lavar ropa, mientras mi hermano Brandon dormía hasta mediodía en su cama king size. Mis padres me dijeron algo que creí durante más de 2 décadas. Algunos niños nacen para ser servidos. Algunos nacen para servir. Eres el segundo tipo. Nunca lo cuestioné. No fue hasta que el padre de la novia, un hombre al que nunca había conocido, me miró a la cara durante la foto familiar y empezó a temblar. Me apartó y me hizo una pregunta que destrozó todo lo que creía saber. ¿Sabes quién es tu verdadera madre? Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor tómate un momento para darle me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres saber lo que pasó después. Y si estás viendo, deja un comentario diciéndome de dónde eres y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a la mañana de la boda de Brandon, el día que pensé que sería el peor de mi vida. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en el condado de Fairfield, Connecticut, el tipo de vecindario donde cada césped estaba cuidado y cada familia conducía coches europeos. Nuestros vecinos eran cirujanos, abogados y socios de fondos de cobertura. Desde fuera, la casa de los Patterson parecía el sueño americano. Desde dentro, era mi pesadilla. Mi dormitorio no era un dormitorio, era el sótano. Un suelo de hormigón, sin ventanas, un colchón fino que olía a moho. El horno zumbaba a 3 pies de mi cabeza. En invierno, era el único calor que tenía. En verano, era sofocante. Todas las mañanas a las 5 sonaba mi alarma. A las 5:15 estaría arriba en la cocina, fregando las encimeras de granito, precalentando la estufa Viking, sacando huevos y tocino del refrigerador Sub-Zero. La isla de la cocina era de mármol italiano Calacata. Donna una vez se jactó con su club de lectura. Conocía cada veta de esa piedra porque la pulía a diario. Gerald bajaba alrededor de las 7, con su Wall Street Journal bajo el brazo y su Tag Heuer brillando en la muñeca. Se acomodaría en su sillón de cuero en el rincón del desayuno, sin mirarme ni una sola vez. ¿Está hecho?, preguntaría sin levantar la vista de los titulares. Sí, señor Patterson. El café está aguado hoy. Hazlo más fuerte mañana. Ese fue el alcance de nuestras conversaciones. 23 años de monosílabos y órdenes. Le ponía el plato en la mesa, la buena porcelana, la Wetwood con el borde de plata, y me retiraba a la cocina. Mi lugar nunca estuvo en esa mesa. Mi lugar estaba junto al fregadero, comiendo cualquier resto que quedara después de que la familia terminara. Pero lo que más dolía no era el sótano frío, ni las tareas interminables. Era la forma en que se referían a mí. La habitación de Brandon estaba en el 2º piso. Una unidad de esquina con miradores que daban al jardín. Tenía un televisor Samsung de 65 pulgadas montado en la pared, una PlayStation 5 y un vestidor con entrada que era más grande que todo mi sótano. Fui a la Academia de San Tomás, $45,000 al año, equipo de lacrosse, preparación universitaria. Me quedé en casa, recibí educación en casa, le decía Gerald a los vecinos cada vez que preguntaban. La verdad era más simple. Nadie me enseñó nada. Aprendí a leer de revistas viejas que Donna tiraba. Aprendí matemáticas contando el cambio en la tienda de comestibles. Cuando Brandon cumplió 18 años, Gerald le entregó las llaves de un BMW U-Serie 3 blanco. No tenía licencia de conducir, no tenía ninguna forma de identificación. Sus documentos se perdieron en un incendio. Donna me dijo una vez cuando tenía 12 años, y le pregunté por qué no podía inscribirme en la escuela secundaria local. Es demasiado complicado reemplazarlos. Estás mejor aquí con nosotros. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Ella era mi madre. Brandon tenía una tarjeta American Express Platinum vinculada a la cuenta de Gerald, sin límite. Compró zapatillas que costaban más de lo que yo había tocado en toda mi vida. Tenía 3 vestidos, todos heredados de Donna, modificados para que me quedaran bien. En la cena, la familia se sentó junta. Brandon hablaba de sus clases, de sus amigos, de sus planes para el fin de semana. Gerald asentiría aprobatoriamente. Donna sonreía y le rellenaba el vaso. Me quedé de pie en el umbral de la cocina esperando para recoger los platos. Una vez, cuando tenía 14 años, le pregunté a Donna por qué no podía sentarme con ellos. Se rió como si le hubiera contado un chiste. Brianna, cariño, la mesa solo tiene capacidad para 3 personas. Tenía capacidad para 6 personas. Lo había contado. Esa noche me di cuenta de algo que nunca me había admitido a mí mismo. No era parte de esta familia. Nunca lo había estado. Gerald las llamó las reglas de la familia. Los había escrito en una tarjeta de índice cuando yo tenía 5 años y la pegó con cinta adhesiva en el interior de la puerta de mi sótano. La única decoración que me permitían,
Regla 1. No te sientas en la mesa familiar. Regla 2. No nos llamarán mamá ni papá. Nos dirigirán como señor. Patterson y señora Patterson. Regla 3. No sales de casa sin permiso. Regla 4. No hables con extraños. Las consecuencias por romper estas reglas vivían en la despensa de la cocina. Una delgada vara de mimbre, del tipo que usarías en los muebles, escondida detrás de las cajas de cereales. Gerald solo tuvo que usarlo 2 veces antes de que yo entendiera. La primera vez que tenía 7 años, llamé a Donna mamá delante de su hermana. Las ronchas en mis palmas duraron 2 semanas. La segunda vez tenía 16 años. Había guardado el cambio de la compra durante meses. $17.32, y caminé hasta la estación de autobuses, a 3 millas de distancia. Me iba a ir. Iba a buscar a alguien que pudiera ayudarme. La policía me trajo de vuelta en menos de 2 horas. No tiene identificación, le dijeron a Gerald en la puerta. Ninguna identificación en absoluto. ¿Es tuya? Gerald sonrió. La sonrisa cálida y preocupada de un padre amoroso. Ella es nuestra hija. Chica problemática. Problemas de salud mental. Muchas gracias por traerla a casa. Oficiales. Se fueron. Gerald cerró la puerta con llave. Pasé 3 días en el sótano sin comida. Cuando finalmente me dejó salir, se acercó y me susurró. Sin papeles. No existes. Y si no existes, nadie te creerá jamás. Nadie te ayudará jamás. ¿Entiendes? Entendí. Durante 7 años más. Nunca intenté irme de nuevo. Brandon no era cruel de la manera en que Gerald lo era. No me pegó. No me encerró en el sótano ni me dejó sin comer durante días. Simplemente no me vio. Para Brandon, yo era un mueble funcional. Olvidable. Estaba ahí cuando se me necesitaba. Brianna, café, Brianna. Mi habitación está desordenada. Brianna, necesito lavar el coche antes de mi cita. Cuando venían sus amigos, me presentaba con un gesto de la mano. Esa es nuestra ama de llaves. No hermana, no familia. Ama de llaves. Nadie lo cuestionó nunca. No me parecía en nada a los Patterson. Todos tenían ojos marrones y cabello rubio arenoso. Mis ojos eran verdes, casi esmeralda con cierta luz, y mi cabello castaño oscuro. Lo pregunté una vez hace años. Donna me abofeteó y me dijo que dejara de hacer preguntas estúpidas. A los 26 años, Brandon era guapo, seguro de sí mismo y trabajaba en una de las firmas inmobiliarias más grandes de Connecticut. No se había ganado el puesto. El padre de su prometida lo había arreglado. Victoria Whitmore, rubia, serena, hija de Richard Whitmore, CEO de Whitmore Properties, con una fortuna de $47 millones. Brandon le había propuesto matrimonio 3 meses antes en Peirce, en Manhattan, con un anillo de diamantes de 2 quilates que había cargado a la tarjeta de Gerald. Los Patterson estaban extasiados. Este matrimonio no fue solo amor, fue un destino. Escuché a Gerald hablando con Donna la noche del compromiso. Este es el momento. Así es como entramos en su círculo. Richard Whitmore podría cambiarlo todo para nosotros. No sabían que Richard Whitmore lo cambiaría todo. Está bien, simplemente no de la manera que esperaban. La mujer con la que Brandon se casaría se convertiría en un instrumento clave para destruir la vida que los Patterson habían construido. No por ella, sino por su padre. Tenía 15 años cuando finalmente hice la pregunta que había estado guardando dentro durante años. Donna estaba en la sala de estar hojeando un catálogo de Pottery Barn, marcando páginas con post-its. Acababa de fregar los pisos y tenía las manos en carne viva por el cloro. Señora Patterson, no levantó la vista. ¿Qué? ¿Por qué soy diferente a Brandon? El catálogo bajó. Sus ojos fríos, sin brillo, del color del agua sucia, se encontraron con los míos. Diferente. ¿Cómo? ¿Por qué él sí puede ir a la escuela? ¿Por qué se sienta en la mesa? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque me cortó. Su voz afilada como vidrio roto. Algunos niños nacen para ser amados. Algunos niños nacen para ayudar a los demás. Eres del segundo tipo. Brianna, ese es tu propósito. Ese es tu destino. Ella regresó a su catálogo. La conversación había terminado. Volví al sótano esa noche y me quedé mirando mi reflejo en el pequeño espejo agrietado sobre el fregadero. El único espejo que me permitían. Mis ojos no se parecían en nada a los suyos. Mi cara no se parecía en nada a la de ellos. Pero ya no lo cuestioné más. Donna tenía razón. Me dije a mí mismo, algunas personas nacen para servir. Yo era uno de ellos. Luchar contra eso solo traería más dolor. Durante 8 años más, creí eso. Me desperté a las 5. Fregué, cociné y limpié. Y me dije a mí mismo, esta era mi vida. Esto era lo que me merecía.
Luego vino la boda de Brandon y el hombre que miró mi rostro y vio a alguien completamente diferente. Aún no lo sabía, pero en 24 horas, cada mentira que me habían contado comenzaría a desmoronarse. El anuncio de la boda llegó 6 meses antes de la ceremonia. Brandon y Victoria se casarían en el Ritz-Carlton de White Plains. 200 invitados, una orquesta en vivo, un pastel de 5 pisos de una panadería de Manhattan. Costo total $200,000 generosamente cubierto por Richard Whitmore. Gerald prácticamente flotó por la casa durante semanas. Este es el día más importante de nuestras vidas. No dejaba de decir, los White son dinero antiguo, la aristocracia de Connecticut. Necesitamos causar una buena impresión. Donna se volcó en la planificación. Coordinó con la madre de Victoria las flores, el catering y la cena de ensayo. Compró un vestido nuevo, Oscar de la Renta, color champán, $4,000. Asumí que sería dama de honor. Había pasado 6 meses ayudando a preparar, enviando invitaciones, organizando confirmaciones de asistencia, recogiendo la tintorería, incluso había practicado caminar con tacones, imaginándome con un vestido lavanda, de pie junto al altar. Entonces, 3 semanas antes de la boda, Donna me sentó en la cocina. «Necesitamos discutir tu papel», dijo, y mi corazón se alegró. «¿Camino con las damas de honor?» Ella se rió. No amablemente. «No, Brianna, ayudarás con el servicio, repartiendo champán, asegurándote de que los invitados tengan lo que necesitan». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Quieres que trabaje en la boda? No está funcionando. Está ayudando». Su sonrisa era fina y ensayada. «Ya sabes cómo eres. Cariño, torpe, incómodo. Si te pararas ahí frente a los Whitmore, se preguntarían qué te pasa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Para avergonzar a Brandon en su día especial?» Sacudí la cabeza lentamente, la familiar entumecimiento instalándose. Más tarde esa noche, llegaron las invitaciones de boda de la imprenta, letras doradas en relieve, papel de algodón de 600 gramos. Busqué en cada carta. Mi nombre no estaba en la lista familiar. No estaba en absoluto en ningún lugar. La cena de ensayo se celebró en el Greenwich Country Club. Manteles blancos, copas de cristal. Champán que costaba más por botella de lo que había visto en un año. Los Whitmore habían reservado toda la terraza con vistas al campo de golf. Llevaba un vestido negro sencillo y un delantal blanco. Donna había elegido el atuendo ella misma. «Te ves profesional», había dicho, ajustándome el cuello. «Recuerda, sonríe, no hables a menos que te hablen y mantente invisible». Llevé una bandeja de plata con flautas de champán a través de la multitud. Primos Whitmore, socios comerciales, familias de dinero antiguo, cuyos nombres reconocí por las páginas sociales que Donna dejaba por ahí. Nadie me miró. Era parte del paisaje hasta que Victoria se dio cuenta. Se acercó a mí cerca de la barra, con su cabello rubio recogido en un elegante moño, y su anillo de compromiso captando la luz del atardecer. «Eres la hermana de Brandon, ¿verdad, Brianna?» Casi se me cae la bandeja. «Sí, señora». «¿Por qué no estás sentado con la familia?» Antes de que pudiera responder, Donna se materializó a mi lado, con su risa aguda y brillante. «Brianna prefiere ayudar. Es tímida. Siempre lo ha sido. Más feliz en segundo plano». Me palmeó el brazo con el afecto de una mujer posando para las cámaras. La frente de Victoria se arrugó, pero asintió cortésmente y regresó flotando hacia su prometido. Reanudé mis rondas. Fue entonces cuando lo noté. A Richard Whitmore, el padre de Victoria, de pie cerca de la barandilla con un vaso de whisky, mirándome, sin pestañear, viendo. Su rostro se había puesto pálido, su mandíbula tensa. Se acercó lentamente. «Disculpe, ¿cómo se llama?» «Brianna, señor. ¿Brianna?» Lo dijo como si estuviera probando el sonido. ¿Sabes? ¿Sabes por casualidad quién es tu madre biológica?» La pregunta no tenía sentido. «Lo siento». Me miró fijamente por un largo momento, luego se disculpó abruptamente y caminó hacia el estacionamiento, con el teléfono ya pegado a la oreja. Donna lo vio irse, con la sonrisa congelada y los nudillos blancos alrededor de su copa de champán. La noche antes de la boda, me senté solo en mi sótano. Arriba, podía oír risas, a Donna brindando con sus hermanas, a los amigos de la Universidad de Brandon haciendo chocar botellas en la sala de estar, la casa vibrando. Aquí abajo, solo se oía el zumbido del horno y el goteo de una tubería con fugas. Sostuve el uniforme negro que usaría mañana, alisando las arrugas con las manos ya que no me permitían usar la plancha después de las 9 de la noche. A mi lado yacía el delantal blanco, almidonado e impecable. En mi regazo había una fotografía, la única que tenía de mí con la familia. Tenía 5 años en la foto,
Estaba de pie al borde del marco, mientras Gerald, Donna y el pequeño Brandon posaban juntos junto al árbol de Navidad. Fueron conmovedores. Estaba solo, en 23 años viviendo en esta casa. No tuve una sola foto en la que estuviera de pie junto a mis padres. Ni uno. ¿Por qué? La pregunta me había susurrado toda la vida, pero siempre la había reprimido. Preguntar llevó al dolor, la curiosidad llevó al castigo, pero esta noche, en la oscuridad, la pregunta no se quedaría enterrada. ¿Por qué no me parecía a ellos? ¿Por qué me trataron como a un extraño? ¿Por qué me habían mantenido escondido durante tanto tiempo? Pensé en la cara de Richard Whitmore en la cena de ensayo, la forma en que se había puesto pálido, el temblor en su voz cuando preguntó por mi madre. Me miró como si me conociera, como si me hubiera estado buscando. Pero eso fue ridículo. Nadie me había buscado nunca. Nadie me había querido nunca. Mañana serviría champán en la boda de mi hermano, mientras mi familia fingiría que no existo. Entonces la vida seguiría exactamente como siempre lo había hecho. Al menos eso creía. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Me desperté a las 4 de la mañana de la boda de Brandon. La casa estaba en silencio. Subí sigilosamente las escaleras y preparé el desayuno. Huevos benedictinos, zumo de naranja recién exprimido, el festín que Gerald esperaba antes de cualquier evento importante. A las 6 ya tenía el comedor puesto con la vajilla fina. Luego me mudé a la habitación de invitados donde el vestido de novia de Victoria colgaba en su funda. Vera Wang, corpiño bordado a mano de 2000 con cola de catedral. Donna insistió en guardarlo en nuestra casa, alegando que nuestros armarios tenían mejor control de humedad que la finca Whitmore. La verdadera razón, sospechaba, era para que pudiera mostrárselo a sus amigas. Planché la tela con cuidado, aterrorizado de dejar una sola arruga. Me temblaban las manos. Si dañaba este vestido, no quería imaginar lo que Gerald haría. Pasos detrás de mí, Donna apareció en la puerta, envuelta en una bata de seda lapa, con el pelo en rulos. «No toques el latido», dijo. «Ese es cristal importado que vale más que tú». «Sí, señora Patterson». Me observó trabajar, con los brazos cruzados. «Cuando lleguemos al hotel, entrarás por la entrada de servicio. No dejes que nadie te vea entrar». «Sí, señora Patterson. Y no nos avergüences». Su voz se volvió aguda y fría. «Este es el día más importante de la vida de Brandon. Si haces algo, cualquier cosa para arruinarlo, te haré lamentarlo». La voz de Gerald resonó desde abajo. «Brianna, ¿dónde está mi café?» Donna sonrió y se fue. Me quedé allí de pie sosteniendo la vaporera, mirando fijamente el vestido de novia. No me permitían tocar, y la vida que no me permitían vivir. Algo cambió dentro de mí, pequeño pero irreversible. Esta sería la última vez. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero ya había terminado. Suficiente. El gran salón de baile del Ritz-Carlton parecía sacado de un cuento de hadas. Candelabros de cristal colgaban de techos de 30 pies de altura. Las rosas blancas caían en cascada desde cada superficie. El altar, los centros de mesa, los amplios arcos, 200 sillas doradas daban la cara a una plataforma donde Brandon pronto se pararía y prometería para siempre a una mujer cuya fortuna familiar podría comprar todo nuestro vecindario. Entré por el muelle de carga, el gerente de catering me entregó una bandeja de plata y señaló hacia el salón de baile. «Servicio de champán. Sigue moviéndote. Sigue sonriendo. No entres en conversación». Asentí y tomé mi posición. Los invitados entraron en tropel. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres en trajes a medida, diamantes brillando bajo las arañas. Me movía entre ellos ofreciendo flautas de Bob Clico. Mis ojos se fijaron en el suelo. Una mujer vestida de Chanel me detuvo. «Disculpe, ¿trabaja usted en el hotel?» «Sí, señora». La mentira salió fácilmente. Gerald pasó sin echar una mirada. Donna hizo una pausa lo suficientemente larga como para susurrar: «Tu postura es terrible. Ponte de pie derecho». Entonces Brandon apareció con su padrino, riendo, ajustándose los gemelos de Tom Ford. Me vio y me hizo señas para que me acercara. «Brianna, oye, asegúrate de que haya camarones extra en mi mesa. Ya sabes cómo se pone papá». «Por supuesto». Se volvió hacia sus amigos. Uno de ellos, ya un antiguo compañero de equipo de lacrosse, me miró entrecerrando los ojos. «¿Quién es ese?» «Ama de llaves», dijo Brandon. «Ha trabajado para nosotros desde siempre». Las palabras me atravesaron. Ama de llaves, no hermana, ni familia. Pero no reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que las reacciones conducían al castigo. Volví a circular, ofreciendo champán a la gente que me miraba como si fuera de cristal. Entonces lo sentí. Alguien me observaba. Me di la vuelta. Al otro lado del salón de baile,
Richard Whitmore estaba solo, con su champán intacto, sus ojos fijos en mi rostro. Esta vez no solo estaba mirando, estaba estudiando. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Un cuarteto de cuerdas tocó el canon de Pachelbel mientras Victoria flotaba por el pasillo con su vestido de Vera Wang, con la cola arrastrando 15 pies detrás de ella. Brandon esperó en el altar, radiante, con las manos entrelazadas frente a él. Gerald y Donna se sentaron en la primera fila, secándose los ojos con pañuelos bordados con sus iniciales. Me quedé de pie en la parte trasera del salón de baile, con una bandeja en la mano, observando a mi familia desde 15 metros de distancia. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso, el vínculo sagrado del matrimonio. La voz de Brandon se quebró cuando dijo sus votos. Los ojos de Victoria brillaron mientras le deslizaba el anillo Tiffany en el dedo. Se besaron, la sala estalló en aplausos, y yo me quedé allí invisible, sosteniendo champán que no tenía permitido beber. Por un momento, me permití imaginar una vida diferente. Uno en el que me senté en la primera fila junto a Donna, una en la que llevaba un vestido lavanda y sostenía un ramo de rosas, una en la que Brandon me presentó a su novia como mi hermana Brianna en lugar de como nuestra ama de llaves. Pero esa vida no existía. Quizás nunca lo tuvo. La multitud se puso de pie para la procesión de salida. Brandon y Victoria descendieron por el pasillo, brazo en brazo, cubiertos de pétalos de rosa. Al pasar, Donna me miró. Su expresión no era cálida, no era orgulloso. Fue una advertencia. No olvides tu lugar. Bajé la mirada. En algún lugar entre la multitud, sentí esa presencia observadora de nuevo. Richard Whitmore, de pie cerca de la parte trasera, no había aplaudido ni una sola vez. No me había quitado los ojos de encima en toda la ceremonia. No entendí por qué, pero una extraña sensación me recorrió el pecho. Algo que no había sentido en años. Esperanza. Y no sabía qué hacer con eso. Si has llegado hasta aquí, creo que entiendes por qué estoy contando esta historia. Quizás sepas lo que se siente estar dentro de tu propia familia y aún así ser tratado como un extraño. Para servir a las personas que se niegan a reconocer tu existencia, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que servir a alguien que ni siquiera admitiría que eras parte de su familia? Si lo has hecho, quiero saberlo. Deja un comentario. Hazme saber que no estoy solo. Y si esta historia te toca de cerca, por favor dale me gusta y suscríbete porque lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre mí. Vuelvo enseguida. La recepción comenzó con brindis con champán y una banda de jazz de 12 integrantes. Trabajé en la mesa de la familia Whitmore, rellenando vasos de agua, retirando platos de aperitivos. La madre de Victoria me sonrió cortésmente. Sus tías y tíos charlaban entre ellos sobre casas de verano en los Hamptons. Richard Whitmore se sentó a la cabecera de la mesa, apenas tocando su comida. Cada vez que me acercaba, sentía su mirada. No era incómodo exactamente, ni depredador ni frío. Era algo más, algo que no podía nombrar. Cuando me acerqué a recoger su plato de ensalada, su mano se extendió y me agarró la muñeca suave pero firmemente. «Lo siento», dijo, con la voz baja. «Necesito preguntarte algo». «Por supuesto, señor. ¿Te llamas Brianna?» «Sí». «¿Brianna Patterson?» «Sí». «Señor». Me soltó la muñeca. Su mano temblaba. «¿Sabes quién es tu madre? ¿Tu verdadera madre?» La pregunta de nuevo, la misma de la cena de ensayo. «Vivo con el señor y la señora Patterson», dije con cuidado. «Me han criado desde que era un bebé». La cara de Richard cambió. Algo se rompió detrás de sus ojos. Duelo o tal vez reconocimiento. «Disculpe», susurró y se levantó bruscamente de la mesa. Lo vi caminar hacia las puertas de la terraza, sacando su teléfono. A través del cristal pude verlo caminando de un lado a otro, hablando intensamente con alguien al otro lado. Victoria se dio cuenta. «¿Está bien mi papá?» No sabía cómo responder. En la mesa familiar, Donna observaba cómo se desarrollaba la escena. Su copa de champán se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Se inclinó hacia Gerald y le susurró algo. Se giró. Me encontró con la mirada y su expresión se endureció en algo que reconocí. Miedo. Nunca había visto a Gerald Patterson tener miedo de nada. Hasta ahora, el fotógrafo aplaudió y llamó a los retratos familiares, familias de la novia y el novio. «Por favor, reúnanse junto al arco floral». Los Whitmore se reunieron primero, Richard, su esposa Eleanor, el hermano de Victoria y su esposa, un grupo de elegantes parientes en tonos pastel coordinados, luego los Patterson. Gerald se enderezó la corbata, Donna alisó su Oscar querido A. Brandon le rodeó la cintura a Victoria con un brazo. Me quedé atrás, con la bandeja en la mano. El fotógrafo escaneó al grupo. Luego me señaló. «¿Qué hay de ella?»
¿Es familia? Silencio. La sonrisa de Gerald se tensó. Donna miró al suelo. Brandon no dijo nada. Entonces la voz de Richard Whitmore rompió la incómoda pausa. Sí, es familia. Brianna, por favor, ven a pararte a mi lado. Me quedé helado. Señor, ¿me escuchó? Su voz era calmada pero firme. Ven aquí. Dejé mi bandeja. Mis piernas se sentían como si fueran de otra persona mientras caminaba hacia el grupo. La cara de Gerald se puso roja. No pudo objetar. No para Richard Whitmore. No el hombre que pagaba toda esta boda. Pero podía ver su mandíbula trabajando. La furia apenas contenida. Richard puso su mano en mi hombro. Su palma era cálida, tranquilizadora. «Just aquí», dijo suavemente. «Aquí es donde perteneces». El fotógrafo ajustó su lente. ¿Todos listos? Sonrisas grandes. El flash disparó. Richard me mantuvo cerca mientras el fotógrafo le mostraba la vista previa en la pantalla de la cámara. Observé su rostro mientras acercaba la imagen. Específicamente en mí. Se le humedecieron los ojos. «Esos ojos», murmuró casi para sí mismo. «Esa barbilla, Dios mío». Sacó su teléfono de nuevo y se alejó, marcando. Solo escuché fragmentos. «Es ella. Estoy seguro. Consigue el archivo, el caso sin resolver del FBI de 2003, y prepara un kit de ADN esta noche». Mi corazón se detuvo. ¿Qué acababa de decir? En cuanto el fotógrafo se movió, la mano de Gerald se cerró alrededor de mi brazo. Afuera ahora, me arrastró por un pasillo de servicio, pasando por la cocina hasta un pasillo estrecho donde cajas de champán estaban apiladas contra la pared. El ruido de la recepción se desvaneció en un zumbido distante. «¿Qué le dijiste?» La cara de Gerald estaba a centímetros de la mía, su aliento caliente por el whisky. «Nada. Juro que no lo hice. No me mientas». Su agarre se apretó hasta que me encogí de dolor. «¿Por qué Whitmore preguntaba por tu madre?» «No lo sé. Él solo preguntó, y yo dije que vivía contigo». Gerald me empujó contra la pared. Las cajas traqueteaban. «Escúchame con atención». Su voz bajó a un silbido. «Si dices algo, cualquier cosa, a alguien sobre nuestra familia, te echaré a la calle. Sin dinero, sin ropa, sin nada. Estarás sin hogar en una semana. ¿Entiendes?» Donna apareció al final del pasillo, con los tacones haciendo clic contra el hormigón. «¿Qué está pasando?» Whitmore sigue haciendo preguntas sobre ella. Gerald movió la cabeza hacia mí. «Algo anda mal». Los ojos de Donna se entrecerraron. Se acercó lentamente, su vestido color champán rozando el suelo. «Brianna». Su voz era hielo. «Después de la recepción, te quedas a limpiar. No hablas con nadie. Y cualquier cosa que el señor Whitmore quiera discutir, no le digas nada. Somos tu familia. Te salvamos. Sin nosotros, estarías muerto en una zanja en algún lugar». Sonrió. Esa sonrisa pública practicada. «Ahora vuelve al trabajo. Y si nos avergüenzas de nuevo, te prometo que te arrepentirás». Me dejaron allí, temblando, solo entre las cajas de champán. Las palabras de Gerald resonaron en mi cabeza. «Sin papeles, no existes». Pero Richard Whitmore pensó que sí existía. Él pensó que yo era alguien. La pregunta era, ¿quién? Regresé al piso de recepción en unos días. La banda de jazz había comenzado y las parejas se balanceaban en la pista de baile. Brandon y Victoria en el centro, con las frentes tocándose. La imagen de la felicidad de los recién casados. Gerald y Donna se sentaron a la mesa familiar, riendo con los invitados, desempeñando sus roles de padres devotos. Recogí mi bandeja y volví a circular. Pero mis manos no dejaban de temblar. Gerald tenía razón. Sin documentos, sin prueba de identidad, yo no era nadie. Si intentara irse, la policía me detendría en cuestión de días. Una vagabunda sin nombre, sin historia, sin nadie que la reclame. Esta era mi vida. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Me dirigí hacia el borde del salón de baile, hacia la salida. Tal vez podría escabullirse, desaparecer en la noche, caminar hasta que me fallaran las piernas y dejar que sucediera lo que sucediera. ¿Qué diferencia hizo? Nadie me echaría de menos. Nadie notaría siquiera que me he ido. «Brianna». Me di la vuelta. Richard Whitmore estaba de pie detrás de mí, con el rostro surcado por algo que no reconocí. ¿Preocupación? ¿Duelo? ¿Puedo hablar con usted en privado? ¿Solo por un momento? Miré hacia la mesa familiar. Donna nos estaba mirando, con la sonrisa congelada. «No creo que deba. Por favor». Su voz se quebró. «Es importante. He estado buscando. Llevo mucho tiempo buscando a alguien». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía. Era viejo, descolorido,
suave en los bordes, como si lo hubieran manipulado innumerables veces durante muchos años. Una joven sosteniendo a un bebé, cabello castaño oscuro, ojos verdes, ojos exactamente como los míos. ¿Reconoces a alguien en esta foto? Richard preguntó en voz baja. Mi garganta se cerró. No sé quién es, pero algo muy profundo dentro de mí se removió, algo que se sentía como recordar. Richard me llevó a la terraza con vistas a los jardines del hotel. El aire de la noche era fresco. Dentro, la recepción continuaba. Tintineo de copas, estallidos de risas, la banda lanzándose a un clásico de Sinatra. Aquí fuera, solo se oía el zumbido lejano del tráfico y el martilleo de mi propio corazón. Richard me tendió la fotografía de nuevo. A la luz suave del salón de baile, ahora podía verlo más claramente. La mujer era joven, tal vez de mediados de los 20, con una sonrisa cansada pero radiante. El bebé en sus brazos estaba envuelto en una manta rosa, con los ojos cerrados, increíblemente pequeño. Esta es mi hermana, Margaret, dijo Richard, y la bebé es su hija, Brianna Ashford Whitmore. Lo miré fijamente. No entiendo. Hace 23 años, el bebé de Margaret fue sustraído del hospital de Stanford, secuestrado de la guardería en medio de la noche. Su voz vaciló. Mi hermana pasó 5 años buscándola. Contrató investigadores. Trabajó con el FBI. Nunca dejó de creer que su hija estaba viva. Tragó con dificultad. Ella murió cuando el bebé tenía 5 años. Insuficiencia cardíaca. Pero los médicos dijeron que era duelo. Simplemente se rindió. Lo siento mucho. Mi voz salió como un susurro, pero no veo qué tiene que ver esto conmigo. Richard se giró para mirarme completamente. Brianna, el nombre del bebé era Brianna. Tenía ojos verdes, raros en nuestra familia, pero Margaret también los tenía. Señaló mi rostro. Esa nariz, esa barbilla, la forma de tu boca, es idéntica. Di un paso atrás. Señor Whitmore, creo que está confundido. He estado buscando durante 23 años. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y cuando te vi en la cena de ensayo, lo supe, lo sabía. Metió la mano en el otro bolsillo y sacó un pequeño recipiente de plástico. Por favor, permítame tomar una muestra de ADN. Si me equivoco, nunca más te molestaré. Pero si tengo razón, se estabilizó. Si estoy en lo cierto, entonces la gente en ese salón de baile no es tu familia. Son las personas que te robaron. Las palabras flotaban en el aire como humo. Te robé. Durante 23 años me dijeron que no valía nada. Nacido para servir. Afortunado de tener un techo sobre mi cabeza. Y ahora este hombre, este extraño, me decía que tal vez me habían robado, que las personas que me criaron podrían ser criminales, que tal vez tenía una familia que realmente me quería. Era demasiado, demasiado imposible. No puedo, dije, retrocediendo. No puedo hacer esto. Brianna, por favor. La voz de Richard era suave pero urgente. Tengo un laboratorio en espera, certificado por AABB, el estándar de oro para las pruebas de ADN, resultados en 72 horas. Incluso si la prueba coincide, si coincide, eres la hija de Margaret, eres mi sobrina. Tragó saliva. Y usted es el heredero legal del fideicomiso que ella estableció antes de morir. Me detuve. ¿Qué confianza tienes? Margaret nunca perdió la esperanza de que su hija fuera encontrada. Ella estableció un fondo fiduciario a tu nombre, a nombre de Brianna Ashford Whitmore, para ser liberado si alguna vez te recuperaban. Ha estado creciendo durante 23 años. ¿Cuánto? Richard me miró a los ojos. $12 millones. La terraza se inclinó bajo mis pies. Pero esto no se trata de dinero, dijo rápidamente. Se trata de la verdad. Se trata de justicia. Y se trata de darle paz a mi hermana. Finalmente saber qué le pasó a su hijo. Dentro, la banda cambió a una balada lenta. Pude ver a Donna a través de las puertas de cristal, escaneando la habitación, buscándome, buscando su propiedad. Pensé en el sótano, las reglas, el bastón en la despensa. 23 años de que me dijeran que no era nada. Y luego pensé en Margaret Whitmore muriendo de pena, sin saber nunca qué le pasó a su pequeña. Me encontré con la mirada de Richard. ¿Qué necesito hacer? Abrió el kit de ADN. Solo abre la boca. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi vida. Volví a mi rutina, despertando a las 5, fregando, cocinando, limpiando. Pero todo se sentía diferente ahora. Cada vez que Gerald ladraba en orden, miraba su cara y me preguntaba, ¿me compraste? Cada vez que Donna criticaba mi trabajo, escuchaba la voz de Richard. La gente que te robó notó el cambio. ¿Qué te pasa? Donna exigió en la segunda mañana.
Dejé el café reposar demasiado tiempo y se había amargado. Nada, señora Patterson, solo estoy cansado. Siempre estás cansado. Vertió el café por el fregadero. Haz otra olla. Y esta vez, presta atención. Hice otra olla. Lavo los platos. Doblé la ropa. Pero en mi bolsillo llevaba el papelito que Richard me había dado, con su número de teléfono móvil personal escrito con tinta azul. Brandon y Victoria se habían ido de luna de miel a Bali. La casa se sentía más silenciosa sin él, pero no menos opresiva. La tercera noche, me quedé despierto en el sótano, mirando el techo de hormigón, contando las horas. Entonces vibró mi teléfono. El viejo Nokia, el único dispositivo que poseía, comprado con el cambio ahorrado de la compra. Brillaba con un mensaje de texto de un número desconocido. Los resultados están listos. ¿Puedes reunirte mañana? 10 a.m. Café en Main Street. RW. Mi corazón se detuvo. Luego volvió a latir, a toda velocidad. Respondí por escrito. Estaré allí. A la mañana siguiente, le dije a Donna que necesitaba comprar productos de limpieza. Apenas levantó la vista de su revista. Vuelve a mediodía. Tengo invitados que vienen a almorzar. ¿Sí, señora Patterson? Salí por la puerta y seguí caminando hacia la verdad, hacia la respuesta a cada pregunta que había tenido demasiado miedo para hacer. El café era un lugar pequeño en Main Street, ladrillo visto, muebles desiguales, el olor a espresso fresco. Richard ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con un sobre manila frente a él. Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido. Brianna. Se puso de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. ¿Qué dicen los resultados? No respondió inmediatamente. En cambio, deslizó el sobre por la mesa. Lo abrí con dedos temblorosos. El documento que estaba dentro estaba cubierto de números y lenguaje técnico. Cálculos de probabilidad discretos para la ELA. Pero una sección estaba resaltada en amarillo. Índice de paternidad combinado 99,97%. Conclusión. La persona examinada, Brianna Patterson, es la hija biológica de Margaret Eleanor Whitmore, fallecida. Lo leí 3 veces, 4 veces. Las palabras no cambiaron. Eres mi sobrina, dijo Richard suavemente. Eres la hija de Margaret. Eres Brianna Ashford Whitmore. La habitación se inclinó. Me aferré al borde de la mesa. Esto es real. Es real. Ya me puse en contacto con el FBI. Se reabre el caso sin resolver de 2003. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la mía. Gerald y Donna Patterson serán investigados. Si te adquirieron por medios ilegales, si te compraron a traficantes, serán procesados. ¿Enjuiciado? La palabra tenía un sabor extranjero. Cargos federales, trata de personas, fraude documental, poner en peligro a menores. La voz de Richard se endureció. Podrían enfrentar de 15 a 20 años. Me recliné en mi silla, con el informe de ADN apretado contra mi pecho. 23 años. 23 años de sótano y palizas y de que me dijeran que nací para servir. Y nada de eso era cierto. No era inútil, no era no deseado. Tenía una familia de verdad. Una madre que me había amado tanto que murió de pena cuando me perdió. Y ahora, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Quiero hacer una pausa aquí por un momento porque aquí es donde todo cambió. Durante 23 años, creí que no era nada, que no merecía nada. Y en 72 horas, una prueba de ADN destruyó esa mentira por completo. Pero ahora, tenía que tomar una decisión. Podría alejarme en silencio, empezar de nuevo en un lugar nuevo y no mirar atrás nunca más. O podría dejar que la verdad saliera a la luz, dejar que Gerald y Donna enfrentaran lo que habían hecho. ¿Qué harías? Dime en los comentarios. Quiero saber. Y si sigues conmigo, suscríbete porque se acerca la confrontación final y lo cambiará todo. Una semana después, la trampa estaba lista. Richard había invitado a la familia Patterson a su finca en Greenwich, una mansión de 12 habitaciones en 5 acres con puertas de piedra y un camino circular bordeado de topiarios. La razón oficial era discutir oportunidades de negocios para Brandon. Gerald había estado extasiado cuando llegó la invitación. Este es el momento. Había cacareado en la cena. Richard Whitmore quiere incluirme en su círculo íntimo. Sabía que este matrimonio daría sus frutos. Donna había pasado 3 días seleccionando su atuendo. Un traje pantalón Armani azul pálido, pendientes de perlas, su cabello recién teñido con mechas. Brandon y Victoria estaban volando de regreso temprano desde Bali específicamente para la reunión. Nadie sospechó nada. Me indicaron que fuera. Por supuesto, para ayudar a servir los refrescos, dijo Donna como si fuera obvio. No discutí.
Cuando llegamos a la finca Whitmore, Gerald soltó un silbido bajo. «Esto debe valer 30 millones. Fácil. Más», murmuró Donna, con los ojos brillantes. Nos condujeron a la sala de estar principal, un espacio cavernoso con techos de 20 pies, pinturas al óleo y marcos dorados, muebles que parecían sacados de un museo. Richard nos saludó calurosamente, estrechando la mano de Gerald y besando la mejilla de Donna. «Por favor, pónganse cómodos. Brandon y Victoria deberían estar aquí en cualquier momento». Me quedé atrás cerca de la puerta observando. Gerald no notó a las otras personas en la casa. El hombre del traje gris que espera en la habitación contigua, la mujer con la carpeta manila en el regazo. Pero yo sí. Richard llamó mi atención y asintió casi imperceptiblemente. Los agentes del FBI estaban en posición. La evidencia estaba lista, y Gerald y Donna Patterson habían caminado directamente hacia el ajuste de cuentas que habían pasado 23 años evitando. Una ama de llaves trajo un juego de té de porcelana fina que valía más que el coche de la familia Patterson. Donna aceptó su taza con una gracia exagerada, cruzando las piernas a la altura del tobillo como había visto en películas antiguas. «Esta es una casa hermosa», Richard dijo. «Simplemente impresionante. Gracias». Richard se acomodó en su sillón, con una expresión agradable pero indescifrable. «Quería discutir algo contigo antes de que llegue Brandon». «¿Algo sobre Brianna?» La taza de Gerald traqueteó contra su platillo. «¿Brianna?» «Sí». Richard hizo un gesto hacia donde yo estaba parado cerca de la puerta. «Ha sido parte de tu familia durante bastante tiempo, ¿verdad?» «Desde que era bebé», dijo Donna rápidamente. «La adoptamos cuando tenía solo unos meses. Le di todo. Un hogar, comida, educación. Hemos sido muy buenos con ella». «¿Adoptado?» Richard asintió lentamente. «Eso es interesante porque hice que mis abogados revisaran los registros del condado. No hay ningún documento de adopción archivado para nadie llamado Brianna Patterson». Silencio. Gerald dejó su taza de té. «Los registros deben estar incompletos. Ya sabes cómo son las agencias gubernamentales. Las cosas se pierden. También consulté con el estado de Connecticut», continuó Richard, con la voz aún tranquila. «Sin certificado de nacimiento, sin número de seguro social emitido al nacer, sin registros hospitalarios en ninguna parte del área triestatal». La sonrisa de cortesía de Donna empezaba a agrietarse. «¿Qué estás insinuando exactamente?» «Richard, estoy insinuando que Brianna no tiene identidad legal, ni documentación de ningún tipo». Se inclinó hacia adelante, lo que plantea una pregunta muy interesante. «¿De dónde vino?» Gerald se levantó abruptamente. «No sé a qué tipo de juego estás jugando, pero no aprecio la acusación». Richard no se inmutó. «No es una acusación, Gerald. Aún no». Abrió la carpeta de cuero sobre la mesa a su lado. «Pero creo que deberías ver lo que hay en esta carpeta». Richard sacó 2 documentos de la carpeta y los puso sobre la mesa de café. La primera fue el informe de ADN, el que ya había visto con su conclusión resaltada y su 99,97% de certeza. El segundo era más antiguo. Un informe del FBI fotocopiado con un número de caso en la parte superior y la palabra confidencial estampada en rojo. «Esto», dijo Richard, señalando el informe de ADN, «confirma que Brianna es un 99,97% compatible genéticamente con mi difunta hermana Margaret Whitmore. Brianna es su hija biológica». La cara de Gerald pasó de roja a blanca. «Y esto», Richard golpeó el documento del FBI, «es el expediente del caso sin resolver de marzo de 2003. Mi sobrina, Brianna Ashford Whitmore, fue secuestrada del hospital de Stanford cuando tenía 6 meses. Nunca fue encontrada». Miró a Gerald hasta ahora. La taza de té de Donna se le escapó de los dedos y se hizo añicos sobre la alfombra persa. «Esto es una locura», balbuceó Gerald. «No lo hicimos, nunca lo haríamos». «Entonces explica los documentos». La voz de Richard se endureció. «Explica por qué no tiene certificado de nacimiento, ni registros de adopción, ni pruebas de que alguna vez fue legalmente tu hija. Hubo un incendio». La voz de Donna se agudizó. «Se perdieron los registros. No hubo fuego». Richard la interrumpió. «Lo comprobé. Todos los hospitales en un radio de 300 millas. Sin fuego, sin registros perdidos, sin ninguna Brianna nacida en una familia llamada Patterson». La puerta de la habitación adyacente se abrió. Un hombre con un traje gris entró, seguido por una mujer que sostenía una placa. «Gerald Patterson. Donna Patterson». La voz del hombre era monótona. «Oficial. Soy el agente especial Morrison del FBI. Tenemos algunas preguntas sobre la adquisición de su hija». Gerald tropezó hacia atrás, con el rostro pálido. Donna comenzó a llorar, y yo me quedé allí de pie.
viendo cómo las paredes finalmente se cerraban sobre las personas que se habían llamado mis padres. Lo que pasó después se desarrolló rápidamente. El agente especial Morrison presentó una orden judicial. Su compañera, la agente Chen, ahora la agente Smith, de quien supe más tarde que se había casado recientemente, comenzó a leer los derechos Miranda. Gerald Patterson, Donna Patterson, están arrestados bajo sospecha de trata de personas, fraude documental y poner en peligro a menores. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Gerald intentó correr. Dio 3 pasos antes de que el agente Morrison lo agarrara del brazo y lo inmovilizara contra la pared. El hombre que me había aterrorizado durante 23 años, que me había hambreado, golpeado, que me había dicho que no era nada. Gimió como un niño cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Donna se desplomó en el sofá, con la máscara de pestañas corriéndole por las mejillas. «Brianna», gimió. «Brianna, por favor, diles que esto es un error. Somos tu familia. Te criamos». La miré a ella, a la mujer que me había abofeteado por hacer preguntas, que me había encerrado en el sótano, que me había dicho que había nacido para servir. «Me criaste como un sirviente», dije. Mi voz era tranquila, firme. Nunca me trataste como a un miembro de la familia, ni una sola vez. Te lo dimos todo. Me diste un colchón en el suelo de hormigón. Di un paso más cerca. Me robaste la identidad. Me robaste la infancia. Me quitaste a mi madre. El rostro de Donna se arrugó. No lo sabíamos. Pensamos que lo sabías. La voz de Gerald resonó, repentinamente feroz, incluso con las esposas puestas. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo. Donna, no finjas lo contrario. En ese momento, se abrió la puerta principal. Brandon y Victoria entraron recién llegados de Bali, bronceados y sonriendo hasta que vieron a los agentes del FBI y a sus padres esposados. La sonrisa de Victoria desapareció. ¿Qué demonios está pasando? Los cargos federales se presentaron en el plazo de un mes. Gerald y Donna Patterson fueron acusados cada uno de 3 cargos. Trata de personas según el artículo 1589 del título 18 del Código de los Estados Unidos, fraude documental y poner en peligro a menores. La investigación reveló que me habían comprado a través de una red de adopción clandestina en 2003 por $5,000 en efectivo, sin posibilidad de rastreo. La red había sido cerrada hacía años, pero el FBI había conservado registros. Mi nombre apareció en un libro mayor, listado entre un precio de compra y una fecha de entrega, como si fuera inventario. El juicio duró 4 meses. Testifiqué 2 veces. Gerald mantuvo su inocencia hasta el final, afirmando que le habían dicho que yo era huérfana y que simplemente me había dado una vida mejor. El jurado no le creyó. Donna se volvió contra él durante su testimonio, afirmando que había sido coaccionada, que Gerald la había amenazado, que siempre había querido tratarme mejor pero no pudo. El jurado tampoco le creyó. Sentencia final. Gerald recibió 18 años en prisión federal. Donna recibió 12. Sus activos fueron congelados a la espera de procedimientos civiles. La casa en el condado de Fairfield, la que tenía el refrigerador subcero y el mármol cacota en el sótano donde había dormido durante 23 años. Fue embargada para cubrir los honorarios legales y la posible restitución. El mundo de Brandon también se derrumbó. Richard Whitmore retiró todo el apoyo financiero el día del arresto. Los $200,000 gastados en la boda, ahora deuda de Brandon, su trabajo en Whitmore. Las propiedades terminaron inmediatamente. Victoria solicitó el divorcio 3 semanas después. «No puedo hacer esto», la escuché decirle a Brandon por teléfono. «Tus padres compraron a un ser humano. Tráfico de un niño. No puedo estar asociado con eso». El hombre que había crecido como príncipe se encontró de repente solo, desempleado y ahogado en deudas. Y yo, por primera vez en mi vida, era libre. Brandon me llamó 6 meses después de la sentencia. Casi no contesto. El nombre en la pantalla, Brandon Patterson, todavía desencadenaba algo frío en mi pecho incluso ahora. Pero la curiosidad ganó. «Hola, Brianna». Su voz era delgada, desconocida. No el chico de oro seguro de sí mismo al que había crecido sirviendo. Alguien se vació. «Necesito hablar contigo sobre qué. Estoy en problemas». Se rió amargamente. «Eso es un eufemismo. El apartamento se fue. El coche se ha ido. El abogado de Victoria está pidiendo daños y perjuicios debido al sufrimiento emocional de estar asociado con mi familia. No consigo trabajo en ningún sitio. Todo el mundo ha visto las noticias. Esperé. Me preguntaba si tal vez podrías ayudarme solo. Solo hasta que me ponga de pie de nuevo. Ahí estaba. 23 años de ser tratado como un mueble y ahora necesitaba algo de mí,
Brandon, dije lentamente, en todos los años que vivimos en la misma casa, ¿alguna vez me ayudaste? Silencio. ¿Alguna vez me defendiste cuando Gerald me golpeó? ¿Alguna vez te preguntaste por qué dormía en el sótano? ¿Alguna vez me trataste como a una hermana? No lo sabía. Lo sabías. Mi voz se mantuvo firme. Simplemente no te importaba. Era conveniente. Te hice la vida más fácil. Y ahora que ya no estoy para servirte, no tienes idea de cómo sobrevivir. Brianna, por favor. No te voy a ayudar. Brandon. No porque te odie, sino porque necesitas aprender algo que nunca aprendiste al crecer. Hice una pausa. Las acciones tienen consecuencias, y el silencio también. Colgué. Me temblaba la mano, pero el corazón lo tenía firme. Por primera vez en mi vida, había establecido un límite y tenía la intención de mantenerlo. La herencia llegó 3 meses después de que terminara el juicio. Los abogados de Richard habían trabajado incansablemente para verificar mi identidad y activar el fideicomiso que Margaret había establecido en 2003. El proceso requirió órdenes judiciales, confirmación del FBI y montones de papeleo. Pero finalmente llegó el documento final. Beneficiaria, Brianna Ashford, fideicomiso Whitmore, valor 12.847.329,16. Estado activo. Leí el número 7 veces antes de que me pareciera real. Richard me llevó al banco él mismo el día en que se liberaron los fondos. Nos sentamos en una oficina privada en el piso superior, rodeados de muebles de caoba y pinturas al óleo, mientras un banquero explicaba las opciones de inversión y las implicaciones fiscales. $12 millones, más dinero de lo que los Patterson verían en 10 vidas. Pero no fue el dinero lo que me cambió. Era el nombre. Brianna Ashford Whitmore. Mi nombre real. El nombre que mi madre me había dado antes de que me robaran. Richard me ayudó a mudarme a una suite de invitados en la finca de Greenwich. Tenía mi propia habitación con ventanas que daban a un jardín de rosas, una cama king size con sábanas de algodón egipcio y un baño más grande que mi antiguo sótano. La primera noche no pude dormir. Simplemente caminé tocando las paredes, pasando los dedos por las cortinas, recordándome que esto era real. Richard me inscribió en un programa de preparación para la universidad. Mi falta de educación formal no importó. Había recursos, tutores, personas especializadas en ayudar a los supervivientes de la trata a reconstruir sus vidas. Un año después, recibí mi carta de aceptación, beca completa de la Universidad de Yale a través de un programa para sobrevivientes de trata de personas. Sostuve la carta en mis manos y lloré durante 1 hora. Entonces encontré algo más en los archivos de la finca. Una nota manuscrita de mi madre. Margaret, fechada en 2003, el año en que me secuestraron. Visité a Gerald y Donna una vez. Habían pasado 8 meses desde su sentencia. No les debía nada. Richard y mi terapeuta dijeron que no debería ir. Pero necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba mirarlos a los ojos y decir lo que había estado cargando durante 23 años. La institución correccional federal estaba en el norte de Pensilvania. Hormigón gris, alambre de púas, luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Gerald fue escoltado primero, vistiendo un mono naranja que le quedaba holgado. Había perdido peso. Su acompañante de turno se había ido. Su muñeca estaba desnuda. Donna fue la siguiente. No más Oscar, querida. No perlas. Solo ropa de prisión y una cara que había envejecido 10 años y 8 meses. Se sentaron frente a mí en una mesa de metal. «Viniste», susurró Donna. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Rezaba para que vinieras». «No estoy aquí para la reconciliación», dije. «Estoy aquí porque tengo algo que decir». Gerald me miró fijamente. Incluso ahora, roto y encarcelado, ese desprecio familiar brillaba en sus ojos. «Entonces dilo». Sostuve su mirada. «Durante 23 años me hiciste creer que no valía nada, que nací para servir, que debía estar agradecido por las obras». Mantuve la voz firme. «Pero te equivocaste. No nací para servir. Me robaron y tú lo sabías». Donna sollozó. «Pensamos que te estábamos salvando. ¿Pensaste que ibas a obtener mano de obra gratuita?» La corté. «No estoy aquí para tus excusas. Estoy aquí para decirte que he terminado. Ya no voy a cargar con tu vergüenza. No voy a cargar con tu crueldad». Me puse de pie. «Nunca olvidaré lo que me hiciste. Pero tampoco dejaré que me defina». Salí sin mirar atrás, y nunca más los volví a ver. Escribo esto desde mi habitación en la residencia de Yale. Es pequeño, mucho más pequeño que la suite en la finca de Richard. Pero es mío. Mi nombre está en la puerta. Mis libros están en los estantes. Mi carta de aceptación está enmarcada sobre mi escritorio. Algunas mañanas,
Todavía me despierto a las 5 por costumbre. Pero ahora, en lugar de fregar pisos, hago café y leo mis libros de texto de psicología. Estoy estudiando para ser terapeuta, específicamente para trabajar con sobrevivientes de trata y abuso familiar. Quiero ayudar a personas como yo a encontrar su camino fuera de la oscuridad. En mi mesita de noche, junto a mi despertador, guardo 2 cosas. La primera es mi nuevo certificado de nacimiento. Brianna Ashford Whitmore, nacida el 3 de marzo de 2003 en el Hospital de Stanford, California. Madre, Margaret Eleanor Whitmore. La segunda es la carta que Richard encontró en los archivos de Margaret, la que me escribió la semana que me llevaron antes de saber que me habían robado. Mi querida Brianna, si algún día lees esto, quiero que sepas que fuiste el mejor regalo que jamás recibí. Desde el momento en que naciste, supe que estabas destinado a cosas extraordinarias. Pase lo que pase, vaya donde vaya la vida. Recuerda que eres amado, se te busca, eres suficiente. Lo leo todas las mañanas. Durante 23 años creí que no era nada, que nací para servir, que no merecía un lugar en la mesa. Ahora sé la verdad. Nací para ser amado y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que los demás sepan que ellos también lo son. Gracias por quedarte con Brianna hasta el final. Muchos detalles en la historia de Brianna han sido dramatizados para transmitir mensajes significativos y lecciones de vida. Sin embargo, la vida está llena de giros inesperados y situaciones como esta ocurren con más frecuencia de lo que nos gustaría creer. Cada año, miles de casos de niños desaparecidos quedan sin resolver. Cada día, alguien en algún lugar es tratado como menos que humano por las personas que más deberían amarlo. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que se merece algo mejor, comparte esto con ellos. Más historias sobre fuerza, verdad y cómo recuperar tu valor te esperan en la descripción a continuación. Gracias por ver.